Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe, bien. Bien, profe, gracias. Qué bien. Jóvenes, pues somos poquitos. Vamos a grabar la sesión del día de hoy para compartírsela a sus compañeros, para que sepan de qué se va a tratar el trabajo final y estén enterados de todas las cuestiones. ¿Sale? Espero no entretenerme mucho para que sea algo un poquito flexible. Jóvenes, nuestro trabajo final se basa prácticamente en las normas ISO 45001, que son los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Esta parte anteriormente la manejaba en ciertos puntos las OSHAs, ¿sí? Pero ahorita en el 2018 surgieron estas nuevas propuestas, la cual la hizo, agarra todas las propuestas, no solamente de OSHA, sino de todo el público en general, de todos los grupos de trabajo, de las organizaciones en general, y pues obviamente como nosotros sabemos que el tiempo es dinero, ¿qué fue lo que dijimos? ¿Sabes qué? Vamos agarrando lo que todos los países están trabajando dentro de las diferentes acepciones, ¿sí? Y cómo se suma cada uno de los países, ¿sí? Esta ISO prácticamente sale de o emana de su antecesora que la trabajaban ya en otros países, para ser exacto, 85 países que los vemos aquí enmarcados, que son los que están en color azul cielo, ¿sí? Países que nomás estaban observando prácticamente eran 11 países y los otros que son los países secretariados, que son los que sacan las normas y las están trabajando y están haciendo constantes modificaciones, ¿sí? Prácticamente que vemos que son 3 pequeños países y ellos son los que nos están guiando en esta parte o trabajaban anteriormente esta zona, ¿sí? Podemos nosotros decir que las entradas de información vienen de un sinfín de organizaciones, estas son las más importantes, 80 países que son los agremiados a la ISO o las que están trabajando constantemente con la Organización Internacional de Estandarización, que es la ISO, sí, la organización o la agencia europea, perdón, la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, entre algunas otras instituciones, ¿no? No las demeritamos, pero son las que trabajaban anteriormente con la ISO. ¿Qué es lo que trabajamos o veremos en la actualidad? Que la OSHA 45001-2018, ¿sí? Que esta es la fundamentación que tenemos, ¿sí? O de donde sale la ISO, perdón, 45001 también, es que anteriormente la OSHA se basaba mucho en el contexto de la organización, ¿sí? Comprender a la organización, su contextualización, cuáles son las necesidades de los trabajadores, determinar el alcance de la seguridad y salud en el trabajo y el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, ¿sí? ¿Para qué? Ya vemos cómo está la organización, cuáles son las áreas más necesitadas, las que nosotros tenemos que trabajar un poco más. Y de ahí nosotros, ¿sí? Pasamos a la sección prácticamente donde podemos nosotros hablar sobre las acciones que vamos a implementar. Si ustedes como gestores del riesgo, y salud ocupacional, salud en el trabajo, inocuidad, en cualquier área que ustedes se integren dentro de alguna organización o como consultores, esto es lo que van a hacer prácticamente, ¿sí? Verificar cuál es el contexto actual de la organización, hacer un estudio situacional al momento y con base de eso empezar a desprender ciertas acciones. En esta parte le llamamos planeación, que son las acciones para abordar el riesgo. Ver, identificar primeramente cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos que nosotros surgimos, tanto naturales a los cuales estamos expuestos o antropogénicos, o bien que se puedan suscitar dentro de la misma organización. Para eso nosotros tenemos que ver cuál es la delimitación de los riesgos legales con las cuales nosotros podemos trabajar, qué son las normativas, el marco legal con el que cuenta la organización, el marco legal nacional, estatal, y con base en eso vamos a empezar a plantear nuestros objetivos de salud y seguridad en el trabajo.
¿sí? Para nosotros plantearnos un cronograma, perdón, de actividades, ¿sí? Con base en esto, vamos nosotros ya en las acciones bien definidas a generar una operación. Vamos a decir cuáles van a ser actividades de control y planificación y cuáles van a ser para preparación de la respuesta ante emergencias. Obviamente, de ahí pasamos nosotros a la mejora, ¿sí? Como lo vimos en la unidad pasada, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los incidentes, las conformidades, las no conformidades, las acciones correctivas a implementar para llegar a la mejora continua. Eso es lo que nos manejaban las OSHAs, ¿sí? Pero ahorita en la actualidad estamos viendo, perdón, ¿sí? Que todo esto tiene un orden significativo, que al momento nosotros, si nos ponemos a analizar, nosotros ya conocemos o sabemos con nuestra organización, nuestra empresa al momento, cuál es el contexto de la organización, cuáles son las áreas que necesitan cierta ayuda, ¿sí? Para eso nosotros ya nos empezamos a plantear nosotros un plan de acción, pero nos faltan otras cuestiones que ver, como el liderazgo, ¿sí? El compromiso, las políticas de salud y seguridad en el trabajo, los roles y responsabilidades de las autoridades, la consulta y la participación de los trabajadores, recursos de apoyo que nosotros tenemos como las competencias, toma de consecuencias, la comunicación y el control de la información, ¿sí? ¿Cómo vamos nosotros a manejar esa información? ¿Sí? Y obviamente que todo esté documentado. Y el punto número 9, que sería la evaluación del desempeño, cómo nosotros vamos a medir, a evaluar ese desempeño, ¿sí? ¿Algún momento, jóvenes, alguna duda? ¿Nada? ¿Ninguna? Proseguimos, ¿sí? Obviamente, hablar del contexto de la organización es hablar del alcance de la salud, de un sistema de gestión de salud, seguridad en el trabajo. Para eso nosotros ya llevamos en nuestro trabajo final, ya llevamos un preámbulo, ¿sí? Todo lo que nosotros estuvimos trabajando en la unidad 1 fue el contexto general de la organización, cómo están distribuidos, cuál es la planta laboral que contamos, cuáles son los manuales con los que cuenta, sí, hasta cierto punto con información que nosotros estuvimos colectando de diferentes puntos. Obviamente, esto nosotros podemos implementarlo en una organización como estar inmersos dentro de la organización y empezar a trabajar con todo esto. ¿Sí? Aquí lo importante es, bueno, una de las pautas o de los puntos que nosotros tenemos como limitantes ahorita con la pandemia es de que no podemos ir a realizar un trabajo de campo. Por lo tanto, yo les sugerí que buscaran una organización a la cual tuvieran fácil acceso de ciertos documentos para que ustedes pudieran evaluar esa empresa de manera muy general, empírica, ¿sí? Por eso, hasta cierto punto, los alcances de este sistema de gestión de salud en el trabajo va a quedar un poco corto porque no contamos con toda la información, pero sí cuentan con las bases mínimas necesarias para cuando lleven la asignatura de caso integrador 6 ya puedan ustedes colectar toda esa información o sepan a dónde dirigirse a cada una de las organizaciones que ustedes elijan para realizar la investigación de caso. ¿Sí? Bien. Otro de los puntos muy importantes que nosotros veíamos en la imagen anterior, sí, que es el liderazgo, que estos son recursos o facilitadores de apoyo para las fases fundamentales para la ISO, ¿sí? Que el liderazgo y la participación tiene que ver desde las políticas, los objetivos, la integración, los recursos. Tenemos 5 tipos de recursos, recuerden, que esos recursos es económico, humano, financiero, tecnológico y el último de investigación. ¿Para qué? Para nosotros poder generar toda una batería de nuevos conocimientos, ¿sí? Obviamente, como vimos, los factores externos a la organización, como la cultura, la protección contra diferentes personas, llámese sindicatos laborales, los comités de seguridad, ¿sí? O los problemas que podamos surgir como alguna manifestación o algún problema político o de salud, como ahorita la pandemia, ¿qué podemos nosotros hacer para generar nuevos líderes? Para generar o incentivar a nuestros trabajadores para realizar las actividades.
cómo vamos nosotros a trabajar dentro de un marco acopiado con nuestros objetivos de la empresa. Acuérdense, todos estos objetivos son objetivos de la empresa, ¿sí? Para nosotros poder lograr compromisos con con las personas, los grupos de personas y todo lo que hay dentro de una organización. Por eso nosotros al final del día tenemos que conocer los objetivos de la empresa, los requisitos, las mejoras, la eliminación de los peligros, la reducción de los riesgos, consulta y la participación con esas personas que son las que están constantemente en peligro o están siendo constantemente vulnerables ante cualquier peligro. Por eso nosotros debemos de asegurar qué es un sistema de gestión y salud en el trabajo, que estos cumplan con los requisitos mínimos que nos pide la ISO 45001. E informar, nosotros podemos buscar una alta ante la ISO para nosotros certificarnos o bien saber que nosotros estamos trabajando sobre la norma si nuestra empresa no puede costear esta certificación. ¿Sí? Aquí hablamos o vamos a ver cada uno de los temas, no me detengo mucho en ellos, simplemente vamos a ver algo muy general para que el video no se haga muy extenso y ustedes puedan realizar consultas. ¿Sí? El punto que empezamos es el de consulta y participación con los trabajadores. Aquí es cuando nosotros empezamos a encuestar a los trabajadores. Vamos a hacer una batería de indicadores para nosotros saber cómo ellos están trabajando, están conformes, qué problemas han presentado, si tienen todos sus niveles aceptables o de tanto de salud, de seguridad, de higiene, uniforme, si sus áreas de trabajo son totalmente adecuadas para realizar el trabajo que a ellos se les encomendó. ¿Sí? Si no, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como bien dice, implementar y mantener los procesos de consulta. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Una auditoría interna para ver cómo se está trabajando, qué es lo que están realizando ellos y cada uno de los niveles jerárquicos aplicar este tipo de auditoría interna para conocer qué es lo que hacen, cómo lo están haciendo y de ahí irnos a los manuales de procesos, ¿sí? Para saber si la empresa está haciendo el proceso como se dijo o se hizo una mejora, se hizo una adecuación y por qué no se ha documentado esa adecuación, ¿sí? O si no, simplemente si el proceso que se está llevando a cabo es deficiente, hacer mejoras correctivas, aplicar acciones correctivas, perdón, para mejorar esas acciones. Sí, obviamente aquí nosotros tenemos que tener la autorización desde el nivel más alto y avisar a todos los niveles hacia abajo jerárquicamente para decirles que van a ser auditados. Sí, muchas veces cuando nosotros hablamos de auditoría, siempre nos asustamos y decimos, llega nuestro jefe y nos va a ir mal, nos van a regañar. Simplemente aquí hay que saber qué es lo que se está haciendo. ¿Para qué? Para nosotros poder medir el desarrollo, hacer una planificación adecuada de las actividades para implementar nosotros una evaluación de ese desempeño que nuestros trabajadores están realizando, porque muchas veces pueden realizar un trabajo, pero ese trabajo que se está haciendo no es totalmente efectivo o eficiente. Todo esto para mitigar o minimizar los posibles problemas que se puedan realizar o que se puedan llevar a cabo durante el proceso de realización del producto, del servicio o bien cuidar a nuestros colaboradores para que no sufran ningún accidente. ¿Sí? Por eso decimos que la organización debe promocionar mecanismos de tiempo, formación y recursos necesarios para capacitar a ese personal ante las acciones que nosotros queramos realizar. ¿Por qué mecanismos? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Los procesos, ¿cómo están implantados? ¿Se hacen, se siguen o simplemente se pasan por alto? El tiempo, ¿qué tiempo nosotros realizamos cada uno de esos procesos? La formación, ¿se capacitó al personal? ¿No se capacitó? ¿Qué recursos necesitas para que ellos realicen su trabajo? ¿Sí? Por eso nosotros al final de toda esta auditoría interna que se va a realizar por cada una de las áreas, es necesario tener un acceso a cada una de la información. No tener que, es que no tengo el formato, no tengo esto otro, o descontinuamos los formatos, no tenemos un resguardo de un formato anterior, no sabemos simplemente cuáles han sido las actualizaciones
de los formatos, quién las autorizó, por qué se hicieron esas modificaciones en los formatos y obviamente formato, proceso. Por eso es importante conocerlos para poder eliminar o minimizar obstáculos o barreras en la participación de esta auditoría. Enfatizar la consulta con los trabajadores, de decirles, es una auditoría, pero porque el nombre es una auditoría. Vamos nosotros a ver qué es lo que estás haciendo. Es una fase del sistema de recolección de datos que se llama auditoría para ver qué es lo que haces, cómo lo llevas a cabo para generar un manual de procesos. ¿Sí? Para ver qué se está haciendo bien, cómo te podemos ayudar y cómo podemos mejorar ese proceso y si se está haciendo adecuadamente, simplemente implantarlo y dejarlo por escrito, porque muchas veces nosotros obviamos lo que se debe de hacer y por lo tanto no sabemos cuáles son las cosas que debemos de quitar. Por eso al final del día tenemos personas que dicen, yo es que yo hago las cosas como se debe, sí, pero no estás cumpliendo con las políticas de la empresa. No estás cumpliendo con los objetivos alcanzables que tenemos a corto o mediano plazo. Sí, los requisitos que nos estás pidiendo son exageradamente altos y hay mucho recurso económico se está yendo hasta tu departamento porque no tienes un manejo adecuado de tu personal o de la materia prima que tú estás teniendo en tu área de trabajo, ¿no? También enfatizar la participación de los trabajadores y no de los directivos. ¿Por qué? Porque los directivos normalmente conocen cuáles son los procesos, pero los trabajadores no. ¿Por qué? Porque no se les dio una capacitación de introducción a la empresa. ¿Y quién se las terminó brindando? Un empleado. Eso es muy común en las empresas grandes, de que llega la persona de recursos humanos, mira, te presento, él va a ser tu encargado directo, él va a ser tu jefe directo y él te va a describir cuál es el trabajo que vas a realizar. Llegan con el encargado, ¿qué les hace? Un recorrido a toda la planta o a la zona donde van a trabajar. Aquí sí puedes entrar, aquí no. Y mira, te presento a fulano de tal, que es el que te va a decir cuál va a ser tu trabajo. Pero la persona que le presentan ya no se acuerda del proceso, ya no sabe qué hacer, pero él modificó el proceso para hacerlo como él lo sabía hacer o como a él se le hacía más fácil. Por lo tanto, ya no se están haciendo esas acciones adecuadas o apegadas al proceso. Por eso es aquí donde entran las evaluaciones y para poder planificar cuáles son las acciones que vamos a tomar enseguida para implementar controles, medición de datos o indicadores que a nosotros nos sirvan para bajar incidentes laborales. ¿Sí? Por eso hablamos de que la planificación, que es uno de los puntos importantes de la gestión, debemos nosotros de saber primeramente o considerar cuáles son los resultados a partir del contexto. Recuerdan que nosotros ya realizamos un diagnóstico FODA en nuestra organización, que eso es el primer paso. ¿Cuáles son los resultados que nosotros tenemos en un contexto general de la empresa? ¿Cuál es la problemática que tenemos? Ya tenemos áreas de acción, ¿sí? Ahora, dentro de esa área de acción, ¿cuáles son los peligros que nosotros podemos tener? Los riesgos laborales. Evaluar también después nuestros riesgos y las oportunidades que nosotros contamos para mejorar dentro de esa acción. Cuarto, determinar los requisitos legales dentro de la empresa para no incurrir en una sanción o en una falta al contrato, del contrato de trabajo, o bien incurrir en una falta ante la Ley Federal del Trabajo o cualquier otra organización que nos pueda nosotros regir. O si nosotros estamos dentro de un sistema de calidad, no brincar ese sistema de calidad, ver cuáles son las directrices que nos pide ese sistema de calidad para trabajar dentro de ese marco legal y implementar un nuevo sistema. Y por último, planear los pasos o lo que vamos a realizar nosotros, la medida de acción o de corrección. Sí, por eso nosotros esta parte ya la conocen ustedes, identificar los peligros, los incidentes que nosotros podemos tener tanto a corto, mediano o largo plazo, tanto de cuestiones naturales, antropogénicas o propias del trabajo a desarrollar, ¿sí? Sino simplemente dentro de las oficinas en el área administrativa, la luz que tenemos para encandilar todo o encandecer, perdón, toda la zona, iluminar toda la zona,
es la adecuada, cumple con los luminescentes mínimos necesarios, las sillas son acordes al personal, son ergonómicas, la computadora, el escritorio está muy alto, está muy bajo, el teclado es adecuado para esa persona. ¿Qué tenemos nosotros de necesidades y con qué actividades podemos nosotros hacer rutinariamente para hacer que las personas se levanten de su silla de trabajo 5 minutos cada determinado tiempo y hagan una rutina de ejercicios para estirar ciertos músculos, ¿sí? Ante situaciones de emergencia, ¿qué saben? ¿Saben dónde son las rutas de evacuación? ¿Cuáles son? ¿Saben dónde son los puntos de reunión? ¿Para qué nos sirven esos puntos de reunión? ¿Saben la información mínima necesaria que deben de recabar ante una situación de esa? ¿Cuáles son las personas, los grupos de trabajo? ¿Quiénes son las que están dentro de un sistema integral de salud y seguridad en el trabajo? ¿Cuáles son las brigadas que van a atender ante cualquier anomalía o fenómeno perturbador que los pueda molestar dentro de su área de trabajo? Y otras cuestiones muy generales. ¿Qué hacer si simplemente se va la luz? ¿Cómo vamos a trabajar si todo lo tenemos dentro de una computadora? ¿Qué es nuestro plan B? ¿Qué debemos de hacer en caso de que uno de los servicios colapse? Bien, ¿sí? Por eso aquí es donde nosotros tenemos que tener una organización general del trabajo y saber cuáles son los factores sociales que puedan intervenir para con ellos aprovecharlos y brindar una solución adecuada a cada uno de ellos. Los riesgos ustedes ya los conocen, ¿sí? No me detengo mucho ahí, pero sí vamos a ver las oportunidades. Con base en los riesgos, ¿qué oportunidades de mejora tenemos? ¿Sí? Mejorar nuestros tiempos, realizar simulacros, realizar nosotros actividades de mejora hacia ese personal para que esté totalmente capacitado y que sepa qué hacer cuando se presente un evento, ¿sí? Y mejorar el sistema que ya se tenga en la organización. Si no se puede mejorar, vamos a capacitar al personal para que lo conozca, lo sepa y que sepa qué se puede realizar antes, durante y después de un suceso. La determinación de los requisitos mínimos legales. Si la organización nos dice que a los empleados no se les puede tener fuera de horas laborales o no se va a pagar horas extras por una capacitación, ¿cómo ustedes van a brindar al personal una capacitación sin que pueda a ustedes incurrir dentro de una sanción o que le cueste a la empresa un dinero más? Aquí es donde nosotros podemos tratar de determinar cómo se van a aplicar todas esas acciones y cómo son las necesidades de capacitación. Hay personas que lo necesitan más que otras, hay personas que no sabemos cómo van a realizar, cómo van a reaccionar, y por eso es importante implementar o mantener o mejorar continuamente el sistema de gestión y salud en el trabajo. ¿Sí? La planificación, nosotros ver cuáles son los riesgos, cómo vamos a estar ante cada uno de esos riesgos, qué pasa si sí, qué pasa si no, pero si sí pasa, qué opciones tenemos, cuál es el proceso que vamos a realizar nosotros, cuál es nuestro flujograma. Si pasa este suceso, ¿qué sigue? Pero si sí y si no, vamos viendo qué es lo que nos depara. Por eso vamos viendo cuáles son nuestros objetivos generales de salud y seguridad en el trabajo. El control operacional, los recursos, la competencia, la comunicación, tanto verbal, no verbal, que podemos tener con nuestros colaboradores, el seguimiento y la medición que se va a realizar y los procesos de negociación para poder capacitar al personal dentro de la planificación general de nuestra estructura de mejora, ¿sí? Los objetivos de salud y seguridad en el trabajo, obviamente, para poderlos escribir, llevarlos al papel, ¿qué tienen que hacer? ¿Sí? Ser coherentes con la política, por eso la debemos de conocer, tanto interna como externa. Que sean objetivos medibles, no hacer un objetivo de, vamos a capacitar a todo el personal. ¿Y cómo lo vas a medir? ¿Cómo lo vas a cuantificar? ¿Va a ser una capacitación masiva que a la hora de la hora a nadie le funcionó esa capacitación? ¿O cómo lo vas a medir? ¿Sí? Evaluar en términos de desempeño, qué tan viable o qué tan buena fue esa capacitación. Un ejemplo de esto podemos llamarle nosotros a las constantes capacitaciones o los simulacros que se llevan 2 veces por año ante sismos, ¿sí?
cómo nosotros debemos de evacuar, cuál es y para qué nos sirve, para medir el tiempo de respuesta, si hubo alguien que no sabe qué hacer, saber si necesitamos o si alguien se va a desmayar, va a tener a presentar alguna complicación médica, si alguien realmente evacúa de un tercer piso, sale inmediatamente, qué se debe de hacer, qué no, en qué se debe trabajar, cómo debemos de mejorar cada una de esas acciones. Tener en cuenta los requisitos, cuánto tiempo nos va a llevar realizar esa acción, quiénes son los perjudicados, cuáles son los riesgos que contamos al realizarla y si no la realizamos, cuáles son los que no, cuáles son las oportunidades que vamos a tener, los resultados y la consulta con los trabajadores. ¿Sirvió o no sirvió? ¿Fue benéfica o simplemente fue algo más? ¿Sí? Y obviamente con ese objetivo que nosotros nos implementamos, vamos a darle un seguimiento. ¿Dónde quedaron los datos? ¿Sí? ¿Para qué nos sirvieron esos datos? ¿Dónde están esos datos? ¿Mejoramos? ¿No mejoramos a comparación del simulacro anterior? ¿Cuántas personas participaron? ¿Cuántas personas llegaron a un punto de reunión? ¿Cuántas personas participaron? ¿No se perdió ninguna persona de las que estaban en tu salón o en tu área de trabajo? ¿Sí? ¿Con quién debemos de comunicarnos? ¿Sí? ¿A quién le vamos a pasar esos datos y cómo esos datos los vamos a socializar con todo el personal? Para que no quede en un simulacro nada más, sino que pase a algo más. Para eso, ¿qué recursos tenemos? ¿Contamos con la competencia necesaria para realizarlo? ¿Ya hicimos conciencia de ese acto, de esa capacitación? ¿Cómo nosotros nos comunicamos para mejorar o dar a conocer el resultado de ese acto? ¿La información está documentada o si no, simplemente se documentó y se perdió? ¿Quién sabe dónde quedó? ¿Quedó en un archivo basura y se perdió o dónde quedó? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a nosotros a la fase de operación. ¿Cómo la debemos de operar? ¿Qué debemos de mejorar dentro de ella? Dentro de los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del sistema de gestión. Y saber cómo nosotros vamos a implementar esas acciones. Controlar los cambios para el desempeño de salud y seguridad del trabajo. Controlar el aprovisionamiento de los productos y servicios que se tienen. Controlar todos los lugares de trabajo múltiples, de múltiples empleados o contratistas que estén trabajando dentro de nuestras inmediaciones de trabajo. ¿Sí? Asegurar que los contratistas y sus trabajadores cumplan con los requisitos o definir simplemente si aplican los criterios de salud, de seguridad y salud para el trabajo seleccionado para un contratista o bien para el trabajo que nosotros vamos a desempeñar dentro de nuestra área de acción. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Eliminar el peligro. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Tratando de sustituirlo o bien mejorando los procesos, las operaciones, haciendo que los materiales que son peligrosos estén en el área adecuada, no tener materiales de más de trabajo, que los equipos sean menos peligrosos o si no, contar con el personal altamente capacitado para el manejo y manipulación de ellos. Utilizar los controles de ingeniería. ¿Para qué? Para reorganizar el trabajo general. Utilizar los controles administrativos, incluyendo la formación o capacitación de nuestro personal y utilizar el equipo de protección personal. ¿Sí? Tan simple como esto. Nosotros hemos visto un sinfín de veces que no se cuente con el equipo de protección personal mínimo necesario para realizar las actividades. Entonces, ¿desde dónde vamos nosotros a empezar a trabajar para eliminar el peligro que tenemos aquí en este triángulo? Desde la parte de abajo, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros? Con diferentes programas. Pero una forma general que nosotros podemos hacer para iniciar con estos trabajos es tener una preparación y respuesta ante las emergencias, que ustedes ya lo saben, que es el seguimiento y medición del análisis y evaluación, evaluación del cumplimiento, una auditoría interna y la revisión por la dirección para que nos avale todo lo que se va a hacer antes de. Sí, obviamente todo esto lo vamos a hacer en ese sentido y después lo vamos a regresar en ese mismo sentido. Primeramente tenemos que trabajar de una forma general. Como lo hemos hecho hasta ahorita, ya sabemos cuáles son nuestras áreas de mejora o de oportunidad que tenemos dentro de nuestras organizaciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Pedir una revisión por la dirección que nos avale, realizar una auditoría, evaluar el cumplimiento de esos procesos que se están llevando a cabo y
realizar un seguimiento y medición y análisis del desempeño de nuestros colaboradores para poder implementar o implantar a un sistema de medición mejor o un proceso adecuado a las actividades que se estén realizando. Jóvenes, ¿alguna duda al momento? No, maestro. Muy bien, ¿sí? Por último, jóvenes, casi hablamos de la mejora de los incidentes y de no conformidades y acciones correctivas. Si nosotros tenemos un incidente, estamos en una no conformidad. Por lo tanto, ¿qué necesitamos hacer? Corregir el problema. Este tema lo vamos a abordar más adelante. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con él? Reaccionar y tomar acciones para enfrentar las consecuencias, evaluar e investigar por qué se dio el suceso o por qué se dio el incidente. Tomar acciones para eliminar la causa de la raíz. Si no la podemos eliminar, vamos a tratar de sustituirla, lo que se está haciendo actualmente, por otra medida más eficiente o eficaz para reducir esos incidentes. Revisar la evaluación de riesgos y la planificación anterior que se tuvo para tratar de mejorar o de erradicar ese riesgo, eliminarlo de esa forma y no olvidarnos nosotros de una evaluación de riesgos de seguridad integral, ¿sí? No solamente de por donde pasa el empleado, sino de áreas aledañas por donde pueden transitar cada uno de nuestros colaboradores, ¿sí? Por eso al final del día llegamos al pequeño manual de proceso, un diagrama de proceso, perdón, donde nosotros hablamos de las fases mínimas necesarias para la mejora continua dentro de las organizaciones, que hablamos de la planeación en la parte superior, después hablamos de las actividades de soporte, la evaluación de nuestro proceso, la implementación, siempre nosotros cuidando a nuestros trabajadores y la participación que estos van a tener, ¿sí? Sin nosotros olvidar cuáles son nuestros factores externos, las necesidades que tenemos y el contexto de la organización, que esto nos va a ayudar a nosotros a tener un sistema de mejora continua. Esto se los digo en grandes rasgos. Lo vamos a ver a continuación porque son de los puntos que vamos a realizar dentro de nuestro trabajo final, ¿sí? Jóvenes, ¿alguno de ustedes conoce la norma ISO al momento? ISO 45001 o no? Yo no. No, No, profe. profe, por el momento no la conozco. O no, pues no he investigado de ella. Muy bien, jóvenes. Vamos dándole chance aquí a la plataforma para volvernos a salir y conectarnos para volver a grabar esto porque realmente aquí es donde empieza nuestro trabajo final. ¿Sí? Este esquema es nuestro trabajo final y se los voy a explicar a continuación cuáles son los pasos que llevamos porque todo esto que acabamos de ver ahorita es la introducción a la norma ISO 45001 y la vamos a implementar en nuestro trabajo final o vamos a tratar de implementarla conforme las necesidades o en este caso, la pandemia nos lo permita, ¿sí? Bien, jóvenes, en pocas palabras, lo que yo les acabo de presentar es la ISO 45001, ¿sí? Aquí tienen un formato desglosado muy adecuado para que ustedes lo puedan llevar a su implementación, ¿sí? Ahorita en la plataforma, en Moodle, ustedes ya pueden consultar estos manuales, tanto la presentación que les acabo de hacer de una forma muy rápida, genérica, para que ustedes lo puedan tener, lo puedan ver, puedan trabajar con él. Dentro de la plataforma Moodle, nosotros podemos encontrar, permítanme, ¿sí? ¿Lo estamos viendo? Dentro de la plataforma Moodle, nosotros ahorita en la actualidad encontramos nuestro trabajo final, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos hecho al momento? Es un análisis del entorno, caracterización del sector, cuáles son nuestros competidores, situación mundial, cómo estamos trabajando al momento con la pandemia y la situación local. ¿Por qué? Porque de aquí vamos nosotros a partir para ver cómo está globalmente la situación económica alrededor del tipo o giro de nuestra organización. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque todos tenemos empresas totalmente diferentes. Y aquí es importante caracterizar el sector en el cual nosotros vamos a estar trabajando o nos interesa
para mejorar nuestra organización. ¿Sí? Recuerden los factores externos, cómo nos pueden llegar a afectar. El punto número 2, hablamos de un análisis del entorno estratégico. Muy bien, jóvenes. Continuamos. ¿Están listos? ¿Preparados? Sí. Sí, profe. Muy bien. Jóvenes, dentro de lo que les acabo de explicar viene su trabajo final. ¿Qué es esto? Como les comentaba hace un momento, analizar el entorno, qué factores nos pueden afectar a nosotros de forma externa a nivel del sector, de una forma general del sector, de una forma mundial y nacional del sector. ¿Sí? Esto que vamos a hacer un pequeño análisis para decir cómo está el sector en cada una de estas características. ¿Sí? Después hablaremos del análisis del entorno. ¿Cuál es la perspectiva o escenario futuro una vez que nosotros terminemos? ¿Qué es lo que queremos nosotros con nuestro trabajo? ¿Cómo se encontrará la empresa una vez que nosotros hayamos actuado? Para eso tenemos que poner nosotros como punto cuál es la visión de la organización, la misión de la organización, las áreas de la organización, nuestro organigrama. Ese va en este punto. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la empresa y cada una de sus áreas? Las políticas con las que cuenta la empresa y sus áreas, si es que las tiene separadas, si no, con las políticas generales está bien. ¿Cuáles son las estrategias con las que cuenta la empresa? Si es que las tiene, si no las tiene, podemos omitirlas. ¿Cuáles son las metas que tiene la organización o los departamentos en especial? Y la interacción con algunos otros planes. ¿Cuáles otros planes? Ya sea planes de manejo ambiental, planes de manejo de alguna norma internacional, para trabajar arriba de una NOM, qué sé yo. Sí, todas las normas de interacción u otros planes que se lleguen a tener. ¿Para qué? Para nosotros pasar al diagnóstico FODA, diagnóstico que nosotros ya realizamos, jóvenes, ¿sí? De ambiente interno y externo. ¿Cuál es la matriz FODA? ¿Cuál es lo que nosotros hicimos? De ahí hablamos de la matriz de evaluación, que fue la del cruce que nosotros hicimos entre todas las variantes del FODA. Y por último, ¿cuáles son los indicadores o las partes más importantes que nosotros empezamos a realizar? Y obviamente, ¿cuáles van a ser las que nosotros vamos a generar? ¿Cuáles son las que nosotros vamos a tratar de evaluar y medir e implementar dentro de la empresa? Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Jóvenes, como punto muy importante, los anteriores prácticamente ya los tenemos. Su trabajo final empieza a partir del punto 3, ¿sí? ¿Qué es el método? ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? ¿Sí? Tratar de implementar la norma ISO 45001 en el departamento de almacén, un ejemplo, de la empresa fulana de tal, ¿sí? Para eso, ¿qué objetivos específicos vamos a tener? ¿Sí? Conocer los manuales de procesos, el manual de procedimientos y el manual de calidad. Si la empresa no cuenta con ellos, los vamos a realizar. ¿Sí? En la siguiente clase, en la fase del control de documentos, les voy a explicar cuáles son estos documentos y cómo se deben de redactar y se deben de llenar. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las líneas de acción? Las líneas de acción son prácticamente ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a trabajar un proyecto de evaluación, un proyecto de mejora, vamos a trabajar un proceso de qué, ¿sí? ¿Cuáles son las posibles líneas de acción que tienen? El método que ustedes van a utilizar para medirlo. Si ustedes dicen, ¿sabes qué? Nosotros estamos dentro del área de administración y vimos que una línea de acción o de mejora es evaluar cuáles son los daños ergonómicos, ¿ok? ¿Qué método vas a utilizar para evaluarlo? ¿Cuál va a ser tu programa que vas a implementar dentro de cada una de las áreas? Aquí cada área va a empezar a trabajar. Recuerden que cada uno de ustedes trabajó un área de la empresa. Aquí, ¿qué se va a hacer? Integrar todo el trabajo, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los proyectos? ¿Qué es su proyecto? ¿Cómo van ustedes a tratar? Aquí sería una hipótesis de qué es el proyecto que ustedes van a tratar de realizar
y los responsables para cada uno de las áreas y los proyectos. A mí me tocó este proyecto, yo quiero hacer este proyecto. Pues yo quién soy. Yo soy Miguel Ángel Parra Pineda, yo voy a hablar del proyecto mejora en la situación actual de ergonomía en el área de oficinas, o en el área de administración, en el área de contabilidad, sí, de la empresa fulana de tal. ¿Sí me doy a entender hasta el momento, jóvenes? Sí, maestro. De acuerdo, ¿sí? De aquí vamos nosotros a pasar a la implementación. Recuerdan que ahorita hablamos de la conformidad de la dirección, nombrar representantes y demás cuestiones. Aquí está, ¿sí? Normalmente, como si irían ustedes a aplicar esto, les pediría que aquí llevaran el oficio firmado por mí, firmado por su coordinadora, para que los dejaran hacer la investigación. Pero como ahorita estamos en pandemia, lo podemos obviar, o si no, simplemente ustedes pueden generar un formato genérico de que la dirección les dio, o la alta dirección, la gerencia, les dio el permiso para realizar la investigación. Recuerden, los puntos que podamos hacer y que podamos realizar. El problema es la pandemia, ¿sí? De aquí vamos a hablar del nombramiento de representación legal. ¿Quién va a ir a la empresa y decir, nosotros somos los que vamos a ser los representantes del equipo para tomar decisiones? Necesito a 3 personas. Necesito al representante, digámoslo, al que va a hablar. Necesitamos al que va a solicitar información. Y por último, al representante para ir a aplicar encuestas. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones no los dejan entrar a todo un equipo de trabajo, sino simplemente a una persona por área. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sacar representantes para ir a realizar las diferentes diligencias. ¿Sí? El comité de implementación, cada uno de ellos, ¿quién se va a encargar o quiénes pueden acompañar a esas 3 personas que les acabo de mencionar? ¿Sí? Los procesos vamos a hablar después de ellos, más adelante. ¿Para qué? Para pasar a un manual de gestión, que esto es lo que en teoría vamos a realizar, ¿sí? Un manual de gestión de todas las áreas, qué es lo que nosotros debemos de hacer para mejorar dentro de cada una de nuestras áreas. La formación, sí, vamos a capacitar, vamos a brindar cursos formativos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí lo vamos a hacer, ¿sí? La implementación del sistema, ¿cómo lo vamos a aplicar? La auditoría interna, quiénes son los que van a ser encargados de ir a ver cada uno de los puestos, que en teoría nosotros ya descubrimos que están mal en la empresa, y la revisión por la dirección, ¿sí? La aprobación al final de todo eso. Jóvenes, este punto número 5, en teoría no lo vamos a hacer. Vamos a hacer lo que podamos hacer con la información que se tenga, porque este punto es meramente presencial dentro de la organización y es lo que nosotros necesitamos ir a hacer como trabajo de campo. Y obviamente por la pandemia no nos van a permitir y obviamente nosotros no los vamos a exponer y vamos a permitir que eso suceda. Por lo tanto, esto lo vamos a hacer a grosso modo de acuerdo a lo que nos dicen los manuales y a lo que ustedes consideren necesario poner en cada uno de los puntos como mínimo necesario con base en la información que ustedes tengan de la empresa, ¿sí? Después vamos a pasar a la matriz de evaluaciones, que sería una matriz interfuncional de responsabilidades. Más adelante las vamos a ver. La estructura organizacional, cómo está y cómo la pretendemos mejorar. Sí, hacer un mapa de la organización. Tenemos nosotros nuestro organigrama y cuáles son las áreas. Un ejemplo, coloreadas en verde, cuáles son las que vamos a tener nosotros. Una mejora, ¿sí? O cuáles son las que nosotros pretendemos evaluar para mejorar, ¿sí? La estructura de coordinación del plan, cómo se van a acomodar ustedes para ejecutar un plan, quiénes son los responsables para cada una de las áreas, las estructuras de apoyo, si tienen algún más de sus compañeros que los va a apoyar, o si pueden necesitar contratar a alguien o quién sería lo necesario, más adelante lo vamos a ver. ¿Sí? La estrategia de financiación, cuánto capital tenemos nosotros para aplicar esta investigación, el seguimiento y la evaluación de indicadores para cada uno de los puntos que vimos acá arriba de los proyectos, ¿sí? Medición y agentes físicos, químicos y demás cuestiones que se requieren hacer, pero como no los vamos a medir, vamos a hacer un supuesto de cada una de esas mediciones de esos agentes, ¿sí?
para por último pasar a un manual de procesos, procedimientos y de calidad para la organización, que es lo que se tiene que mejorar con base en lo que nos menciona la ISO. Y aquí ya son los documentos generales que se puedan realizar durante la investigación. Jóvenes, como ven, está algo largo, pero como no podemos hacer muchas cosas por la pandemia, nos vamos a quedar mucho en generación de información, búsqueda de información. ¿Para qué? Para cuando ustedes lleven caso integrador, todo esto que estamos viendo prácticamente en el trabajo de caso integrador lo van a hacer en 2 puntos. Todo esto literalmente se convierte en 2 puntos en caso integrador. ¿Por qué? Porque se le da más énfasis en caso integrador a las mediciones y a las propuestas de mejora que se van a realizar usando el método SETGIS para la integración de todos estos, para la recolección de todos estos indicadores, ¿sí? Para ver cómo está trabajando la empresa y realizar una mejora, ¿sí? Los avances finales, como ven aquí abajo, se van a ir habilitando. Yo les voy a decir, ¿saben qué? El primer avance se tiene que entregar tal fecha, ¿sí? Como en el caso del día de hoy, ¿sí? El primer avance se los voy a postear la próxima semana y les voy a decir, de acuerdo al tema que hemos visto de un ejemplo, auditoría interna, control de documentos, acciones correctivas y preventivas, vamos a hacer una actividad integradora, que esa actividad integradora va a ser nuestro avance del trabajo final 1, puesto que no vamos a tener otra cosa más que hacer una revisión o recapitulación de todos esos documentos. ¿Sí me doy a entender? Sí, maestro. Ok. Entonces, jóvenes, aproximadamente en 3 semanas vamos nosotros a hacer la primera entrega. Después de esa primera entrega, otras 2 o 3 semanas la segunda entrega y por último nuestra entrega final que va a ser el trabajo final, ¿sí? Después de la entrega del trabajo final que está contemplada aproximadamente para el 2 o 3 de diciembre, el día siguiente vamos a hacer la presentación de cada uno de sus temas. Les voy a dar un horario específico. Tenemos un ejemplo, va a ser una presentación ejecutiva de cada uno de los equipos. Van a tener 5 minutos para exponer, 5 minutos de preguntas y respuestas y con base en eso serán calificados. ¿Sí? Y prácticamente, jóvenes, con esta parte, considero que ya saben cuál es el trabajo final, pero lo que les acabo de mostrar hace un momento en la presentación, si ustedes dicen, maestro, ¿cómo vamos a implementar? ¿Cómo vamos a realizar nosotros cada uno de los puntos? Aquí, jóvenes, tienen ustedes la guía para la implementación. Cada uno de los puntos que acabamos de ver o que ustedes van a realizar en cada uno de ellos, aquí lo tienen. ¿Cómo se hace un manual de gestión? Aquí está el punto. Los procesos, ¿cómo se hacen? ¿Cómo se hace un comité de implantación? La dirección, nombramiento. ¿Sí? Los puntos que acabamos de ver en el trabajo final, ahí los tienen. ¿Sí? Es muy sencillo. Todos esos puntos están basados, o los puntos del trabajo final, que se muestran aquí. ¿Sí? En el punto número 5, los pueden encontrar en ese manual. Recuerden, esto es la fase del método. Los puntos 1, 2 y 3 ya los pueden tener ustedes. Váyanlos trabajando. El método, váyanlo trabajando. Porque hasta el punto número 4, perdón, hasta el punto número 5 va a ser la primera entrega. ¿Sí? Que va a ser dentro de 3, 4 semanas aproximadamente. Necesitamos acabar el tema de acciones correctivas y preventivas para nosotros poder empezar con esta parte. ¿Sí? Después de esa parte, nosotros vamos a ver dentro de el tema, funciones, responsabilidades y todo lo demás que se vería en el punto número 6, que sería la última entrega, y los manuales los vamos a ver ya la próxima clase. ¿Sí? Así que de aquí no hay no hay mucho pierde. Les voy a enviar documentos para que ustedes los vean, los analicen. Les voy a enviar pequeños videos y un video general dándole la explicación cuál es el objetivo de la sesión del día y qué es lo que espero que realicen ustedes para que con base en los videos y los documentos que yo les envíe, ustedes realicen un análisis y vayan integrando su trabajo final.
Jóvenes, ¿alguna duda al momento? Si salen No, maestro. más No, dudas, profe. podríamos consultarlo también con usted, ¿no? Jóvenes, todos los miércoles, a partir de la fecha, si ustedes necesitan una revisión, necesitan que nos conectemos porque tengan alguna duda o pregunta, lo podemos hacer, ¿sí? Todos los miércoles, de preferencia, vamos, porque les voy a mandar la información nueva para que la alcancen a ver y vean la anterior si tienen dudas. Nos podemos conectar, ¿qué les parece? Después de las 7 de la tarde, de 7 a 8, previo, ustedes me digan, profe, nuestro equipo necesita revisión, los empiezo a agendar y vamos haciendo revisión por equipos para que sea una clase personalizada para ustedes. ¿Les parece bien? Sí, Sí. Entonces, jóvenes, a partir de la próxima semana, ustedes empiecen esta semana a revisar el documento, empiecen a trabajar desde el punto 1 hasta el punto 4, ¿sí? Cada uno de los puntos, vayan trabajándolos. La próxima semana yo les envío la nueva información, los nuevos videos y los nuevos documentos para que ustedes los empiecen a analizar. Si ustedes tienen alguna duda en estos puntos, la próxima semana me dicen, profe, nuestro equipo tiene duda. Ya personalmente les doy una hora. ¿Saben qué? Vamos a trabajar de tal hora a tal hora. Tal vez sean 5, 10, 15, 20 minutos. Todo depende de la cantidad de grupos o de equipos que se sumen o que requieran la revisión. ¿Sí? Y con base en eso podemos ir trabajando. Porque ya prácticamente los temas que estamos viendo se van a ir sumando o van a ir abonando a cada uno de los puntos de nuestro trabajo final. ¿Sí? Jóvenes, de la misma forma, si ustedes tienen alguna duda, ya tienen, les recuerdo, los documentos, tanto el PowerPoint que les presenté ahorita, la guía de implementación y también tienen ustedes la norma ISO, ¿sí? Ahí para que ustedes la puedan ver. Es exactamente nuestro trabajo final, ¿sí? Los objetivos de la aplicación, las referencias normativas, contexto de la aplicación, el liderazgo y acompañamiento, que prácticamente esto lo estamos dejando hacia ustedes, porque ustedes están generando un liderazgo y un acompañamiento entre sus compañeros, la planificación, que ya lo vieron, los recursos de apoyo, que también van inmersos dentro de los puntos, la operación, cómo va a estar realizada, la evaluación del desempeño, ¿sí? Y si se fijan, acá tenemos abajo las generalidades, la mejora continua, incidentes, no conformidades, acciones correctivas. Todo lo que estamos viendo lo sacamos de la norma ISO 45001. ¿Sí? Aparte, bueno, es un híbrido entre la norma ISO 45001 y la ISO 9001, porque anteriormente, antes de que existiera esta norma, la ISO 9001 la abarcaba. ¿Sí? Ahora ya se desprendió para trabajarla independientemente. ¿Sí? Si se fijan, no es nada del otro mundo, fue prácticamente el PowerPoint que les presenté, es la norma ISO, ¿sí? Nada más que aquí viene la norma ISO, les dice qué es, pero no les dice cómo se implementa, cómo se aplica. Por eso tenemos acá este otro manual, ¿sí? Para que lo vean, es la guía de implementación, ¿sí? Para que ustedes la puedan implementar y obviamente el PowerPoint para que ustedes puedan ver cuál es cada una de las áreas de una forma sintetizada de los puntos anteriores. ¿Verdad? Jóvenes, al momento, ¿alguna duda o pregunta? no. De todos modos, más le podemos mandar a la hora de clase mensaje por Messenger. Sí, ahorita ustedes pueden decirme, profe, tengo una duda en este punto, se la resuelvo. Sí, si tengo la chance, en ese momento les contesto y se la resuelvo. Si no, cuando entre y ya les digo, mira, está en este manual o referenciate en este lado, puedes ver esto, o si no, te doy una explicación rápida. ¿Sí? Y traten de, eso es para si ustedes se traban en algún punto, pero si ya requieren una explicación general como equipo de trabajo, por favor, háganmela saber para cada uno de los puntos, verlos en particular dentro de una sesión plenaria con donde estén todos sus compañeros, les mando la liga de Zoom y de ahí nos ponemos a trabajar tal vez 10, 15, 20 minutos por equipo para
resolver todas las inquietudes que tengan dentro de su trabajo final. Sí, gracias, maestro. No, ¿de qué? Jóvenes, ¿alguien más? Por el momento creo que no. Muy bien, jóvenes. Entonces, por favor, les pido que vayan trabajando, por favor, en los puntos, nuevamente, que vayan trabajando en todos estos puntos del 1 al 4 de su trabajo final. Al igual tienen el documento integrador o el documento final, ¿sí? En avance 1, avance 2, aquí en este apartado, ¿sí? De trabajo final, y aquí lo pueden descargar. Viene lo que debe de llevar como portada, introducción, demás cuestiones generales de tipo de letra, tamaño y cada uno de los puntos mínimos necesarios para que ustedes lo puedan ver y obviamente trabajar, ¿sí? Se los comparto de una vez para que ustedes lo vayan viendo, como viene directamente el documento para descargarlo, ¿sí? Aquí lo tienen, déjenmelo, hago un poquito más grande. Viene el trabajo final, la portada, nombre, tipo de letra, vienen los puntos, el abstract, contenido, y aquí vienen todos los puntos en orden como debe de ir, ¿sí? Recuerden, del punto 1 al 3, váyanlo trabajando. Si nos trabamos en algo, la próxima semana o en su momento me pueden decir, aquí que iba, profe, aquí que va. Recuerden, tenemos este video para apoyar la explicación, o si no lo pueden ver o tienen alguna problemática o quieren saber un poco más, díganmelo y lo vamos viendo para que la próxima semana o 15 días trabajen en estos puntos para la primera entrega. La segunda entrega sería la implantación y las evaluaciones, y la última entrega, que son 3 entregas, sería ya la que esta es junto con la entrega final, que esto ya no habría dudas, me quiero imaginar, que serían los manuales y los anexos, ¿sí? Jóvenes, ¿alguna duda o pregunta al momento? ¿No? No, maestro, gracias. Perfecto, jóvenes. Entonces, con esta información damos inicio a nuestro trabajo final. La próxima semana empezaremos con el tema de control de documentos, auditoría interna, ¿sí? Si alcanzan a ustedes a ver algo de ello, adelante. Y si no, les mando videos, como les digo, video integrador, videos complementarios y los documentos en los cuales nosotros nos vamos a basar para realizar el trabajo. Jóvenes, por mi parte es todo. Los dejo para que se pongan de acuerdo y vayan trabajando en esta semana esos puntos. ¿Sale? Que tengan un excelente día, excelente semana y nos estamos viendo. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Por Tenga eso, buena tarde. Gracias, profesor. Nos vemos. Hasta luego, jóvenes. Buen día.